Hola, ¿qué tal? Venga, vamos con un nuevo vídeo de Ciencias de la Naturaleza. Hoy vamos a terminar de estudiar los animales vertebrados. Nos quedaban dos tipos de estos animales y vamos a aprender un poquito más sobre la función de relación de los 5 grupos de animales vertebrados. Los tres que ya hemos conocido, mamíferos, aves y peces, y los dos que vamos a trabajar hoy, que son los reptiles y los anfibios. Bien. Los reptiles, cosas importantes que tenemos que aprender sobre ellos y que nos van a permitir distinguir cuando un animal es reptil o no. Lo primero es que son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos, como esta tortuga que veis en la fotografía. Lo segundo es que tienen el cuerpo cubierto de escamas. Aquí se ven muy bien las escamas de estas serpientes. Es una característica que tienen los reptiles. Son escamas distintas de las escamas de los peces. Pero son eso, escamas. Algunos reptiles, como por ejemplo la tortuga, también pueden tener un caparazón. La mayoría de los reptiles son carnívoros. Aquí veis la boca de este cocodrilo, que se ve muy bien que es un animal carnívoro. Todos respiran aire gracias a los pulmones. Aquí en este hocico de reptil, de esta iguana, veis dos orificios, este y este, que nos permiten saber que esa es la entrada del aire a su cuerpo. Y una última característica de los reptiles es que la mayoría tienen patas para desplazarse. Son animales que pueden vivir en el medio terrestre o en el medio acuático. Pero hay reptiles, perdón, que no tienen patas para desplazarse, como por ejemplo las serpientes. Mirad, una cosa curiosa que podéis recordar sobre los reptiles es que sus antepasados fueron los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles y algunos de esos reptiles se convirtieron en aves, como el que veis aquí en esta imagen. Esas aves que hoy conocemos y podemos ver a nuestro alrededor tienen una característica que nos permite entender que su antepasado fue un dinosaurio y son estos dibujos de escamas que veis en las patas de las aves. Por ejemplo, estas patas de gallina se ven muy bien. Esos dibujitos de escamas que formaron parte de esos antiguos dinosaurios aéreos de épocas muy antiguas. Vamos con el último grupo de animales vertebrados, que son los anfibios. Los anfibios son también animales ovíparos. Aquí veis distintos huevos y dentro está la cría que se está desarrollando. Todos los anfibios son ovíparos, se crían a través de huevos. Su piel está desnuda, no tiene ni pelos, ni plumas, ni escamas. Y además de desnuda está húmeda, está como mojada. Bien, eso es una característica propia de los anfibios. En la respiración es muy curioso porque los anfibios, según la época de su vida, respiran de distintas maneras. Cuando son crías, por ejemplo, veis aquí estos renacuajos, son crías de anfibio, respiran por branquias, viven en el medio acuático y cogen el oxígeno del agua por las branquias. Pero cuando son adultos, respiran por pulmones y a través de la piel, como esta rana que veis aquí. Claro, diréis vosotros, ¿cómo que cuando son crías son renacuajos y cuando son adultos son de otra manera? Bueno, eso es porque los anfibios sufren un proceso de cambio desde que nacen hasta que se hacen adultos, que es un proceso que se llama metamorfosis. Luego en la siguiente lámina lo vais a ver. Pero esas distintas maneras que tienen de ser de cría a adulto nos explican por qué en una parte de su vida respiran por branquias dentro del agua y luego ya cuando ya viven fuera del agua pueden hacerlo por los pulmones y a través de esa piel húmeda que caracteriza a los anfibios. Los anfibios tienen patas que les permiten moverse tanto en el medio acuático como en el medio terrestre, saltan, nadan gracias a ellas y tienen cola, como por ejemplo esta salamandra. La mayoría de anfibios tienen cola. ¿De acuerdo? Mirad, esta es la lámina que os explica esos cambios que sufre cualquier anfibio. Esto, por ejemplo, es el cambio que sufre una rana, desde que nace hasta que se hace adulta. Esos cambios se llaman metamorfosis y la tienen todos los animales anfibios. La rana adulta pone, por ejemplo, los huevos. De esos huevos nace la cría, que se llama renacuajo. Al principio el renacuajo solo tiene cabeza y cola,
pero poco a poco ese renacuajo se va haciendo un poquito más grande y le van apareciendo patas y la cola se va haciendo más corta. Al final aparecen sus 4 extremidades, la cola se va haciendo cada vez más corta y cuando ya llega al estado adulto, la rana ya le ha desaparecido la cola. En esos cambios que tiene el anfibio a lo largo de este ciclo, sus funciones vitales también cambian, porque por ejemplo cuando es renacuajo, cuando es una cría, vive en el medio acuático, es un animal herbívoro y respira a través de branquias. Pero cuando ya se convierte en un ejemplar adulto, ya respira a través de pulmones y de su piel fuera del agua, puede vivir sin ningún problema y por ejemplo la rana se convierte en un animal carnívoro. Cuando era renacuajo era herbívoro, pero cuando ya es adulta la rana es carnívora. Luego en el blog vais a ver un vídeo donde vais a ver esos cambios que sufre la rana a lo largo de su vida. Bueno, vamos a pasar a otra parte de este capítulo, que es cómo viven los vertebrados en su entorno, cómo se relacionan con su entorno donde viven. Lo primero que tenéis que saber es que el entorno de un animal es el hábitat, valdría para el vertebrado o para cualquier otro animal. El hábitat es el lugar donde vive el animal y donde desarrolla sus funciones vitales. Los animales vertebrados pueden vivir en un hábitat terrestre, como los caballos, pisan el suelo de la tierra, pueden vivir en un hábitat acuático, como los peces, o pueden vivir en un hábitat aéreo, como los patos, que se pueden desplazar por el aire sin ningún problema. En ese hábitat, en ese entorno en el que viven, los animales se relacionan unos con los otros y además se relacionan con otros seres vivos, por ejemplo las plantas. Un hábitat sería el bosque asturiano. El bosque asturiano está formado por árboles como los robles, los castaños, las hayas, y en esos lugares habitan animales como el oso pardo y el corzo, que son animales vertebrados mamíferos, pero luego están, por ejemplo, el urogallo, otro vertebrado que es un ave, y la trucha, otro vertebrado que es un pez, y todos conviven en ese lugar, el bosque asturiano. Otro hábitat, la sabana africana. Hay especies de árboles como por ejemplo la acacia, que veis aquí, y en ese lugar, en ese hábitat, viven el elefante, vive la cebra, dos mamíferos vertebrados, vive el avestruz, un ave, vive el cocodrilo, un reptil, y todos ellos conviven en ese lugar, en ese hábitat. Otro, por ejemplo, sería la selva asiática, con especies como las palmeras, que veis aquí, árboles de gran altura, y en ese hábitat están el tigre, el elefante, el pavo real, que es un ave, o la rana voladora, que es un anfibio. Fijaros que en la selva asiática encontramos elefantes, que también encontramos en la sabana africana. Lo que pasa es que el elefante africano y el elefante asiático son dos especies diferentes. Una manera de distinguir a los dos es el tamaño. El elefante asiático es más pequeño y el elefante africano es más grande. O las orejas del elefante asiático son más pequeñas que el elefante africano, o los colmillos, que son más pequeños. Esa es una manera de distinguir a las dos especies. ¿Cómo se mueven, cómo se desplazan los mamíferos en sus hábitats? Bueno, pues hay algunas veces que se desplazan de una manera muy especial, por grupos. En el caso de los mamíferos tendríamos la manada, como la manada de lobos. En el caso de las aves tendríamos la bandada, como la bandada de gaviotas. Y en el caso de los peces tendríamos el banco, como por ejemplo el banco de sardinas. Son distintas formas, tres maneras diferentes en el que algunos mamíferos se mueven en su hábitat. Bien, otra cosa que también ya sabéis, pero que hay que recordar sobre la función de relación de los animales vertebrados, es que los hay salvajes, viven a su aire, no necesitan que el ser humano los cuide porque ellos se cuidan solos, pero luego están los animales domésticos que necesitan los cuidados del ser humano. Unas veces los tenemos en granjas, como las gallinas, y otras veces los tenemos en nuestras casas, como las mascotas. Y por último, los animales vertebrados se adaptan a su entorno, al lugar en el que viven, cambian sus costumbres para vivir mejor en ese hábitat. Ejemplos. Uno es la migración. Hay aves,
Por ejemplo, que cambian de lugar para vivir en sitios distintos según la época del año porque buscan la mejor manera de estar a gusto. Hay aves, por ejemplo el estornino, que según la época del año viven en una parte del planeta Tierra o en otra. Ahora que es otoño, podemos ver estas aves formando bandadas, pues por ejemplo aquí en Candás. En el propio blog vais a ver también un vídeo de cómo cerca de nuestro colegio hace unos años llegó una bandada de estorninos que voló alrededor de nuestro cole. Otro ejemplo de adaptación al entorno es la hibernación. Hay animales como el erizo que se meten en su madriguera a pasar toda la época fría del otoño y del invierno y cuando ya llega la primavera salen al exterior. Y entonces durante toda esta época fría la pasan dormiditos en su refugio. Otra forma de adaptación es el camuflaje. Las especies, su piel, su pelo, sus plumas, se convierten del color en el lugar en el que están para pasar desapercibidas, bien porque quieren capturar a sus presas y así ellas no se dan cuenta y las pueden cazar mejor, o porque están cerca de enemigos que el animal no quiere que los descubra y entonces se camufla, se esconde, confundiéndose con el hábitat. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya hemos terminado así todo el capítulo dedicado a los animales vertebrados. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido cosas y os haya parecido interesante. Venga, hasta luego.